El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 3 al 12, dice así. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todo este tiempo que tú nos das, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor. Guíanos, Padre bendito, a cada uno de nosotros a mirar y considerar nuestro matrimonio, Señor. Solo tú conoces, Señor, cuántos matrimonios aquí, Padre Celestial. Tal vez en su lenguaje ya hablan de divorcio, Señor. En sus vivencias hablan de divorcios, Padre Celestial. O tal vez cuántos aquí ya han tomado una decisión en su corazón, Señor, y solo esperan el momento propicio para ejecutarlo, Padre Celestial. Señor, sea tu palabra hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, guiándonos a cada uno de nosotros en este tema, y como tú, Señor, lo tocas, y como tú, Señor, nos llevas a reflexionar sobre ella misma, Padre Celestial. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema que vamos a estar tratando en esta noche es el matrimonio y el divorcio. Tanto en los tiempos de Jesús como en los tiempos de ahora y en todos los tiempos, siempre ha sido el divorcio un mal que ha partido y ha dividido matrimonios, decisiones de romper los vínculos, los compromisos que una vez enamorados y apasionados delante del Señor se comprometieron. Pero ¿sabes qué? En nuestro país nosotros encontramos cifras que a nosotros nos asombran. Antiguamente solamente los jueces podían decretar el divorcio. Y muchas veces los jueces lo hacían demasiado largo el tiempo del juicio para que muchos de ellos pudieran reflexionar y tomar decisiones de volver a unirse. Pero conocemos nosotros que con el tiempo ya no solamente fueron los jueces, los notarios públicos, las municipalidades que comenzaron a recibir pedidos de divorcio y a conceder el divorcio. Hace muchos años atrás, cuando yo tenía que predicar en un matrimonio y comencé a investigar acerca de las estadísticas, yo encontré que en aquellos tiempos, cuando se les dio facultades a la municipalidad y a las notarías públicas, se triplicaron, se duplicaron, se triplicaron los pedidos de divorcio. Una de las modalidades que en la actualidad se usa más son el mutuo acuerdo, llamado también divorcio rápido.
porque como indiqué, porque se puede hacer en las municipalidades y notarías, y también la separación de hecho, que puede ser iniciada por uno de los miembros de la pareja, siempre y cuando se demuestre una separación de 2 años o 4 años si hay niños menores de edad. La SUNAR, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, informó que el 2017 se inscribieron en el registro de personas naturales un total de 8.394 divorcios, un incremento del 15.20% respecto a las 7.286 separaciones inscritas durante el 2016. ¿Quiénes fueron los departamentos en donde se inscribió la mayor cantidad de divorcios? Lima, con 4.880, Arequipa, 649, La Libertad, 641, Lambayeque, 524. ¿Cuáles son los 3 últimos departamentos que tuvieron la menor cantidad de divorcios? Pasco, 15%, Madre de Dios, 15, Madre de Dios, 12 presentaciones, y Huancavelica, 10. Ahora yo me imagino, tanto en Pasco como en Huancavelica, con el frío que hace y querer divorciarse, me imagino por eso, para no dormir solos o solas, el número de presentaciones de divorcio es menos. Ahora, esta es una realidad que encontramos nosotros en todos los tiempos. Mateo capítulo 19 describe lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Tenían muchas preguntas con respecto al divorcio. Mateo capítulo 9, verso 3, presenta cuál es la pregunta de los fariseos. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es correcto? ¿Es legal que el hombre despida, que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Cuando uno comienza a observar la palabra, no todos venían a Jesús con propósitos sanos. En esta oportunidad, Mateo, testigo presencial, describe la actitud de los fariseos que siempre venían a preguntarle a Jesús. No querían saber la verdad, no tenían un interés genuino acerca del tema para no cometer errores, no estaban preocupados por las estadísticas de los divorcios, no buscaban un consenso para ayudar a los matrimonios judíos, no querían participar de una campaña pro la familia, solo querían desprestigiar, atacar y apresar a Jesús. Querían probarlo, querían incitarlo para que él cometiera un error. Ellos pensarían, total, es un carpintero, hijo de un carpintero, que no tiene una educación teológica formal. Seguramente va a equivocarse, va a cometer un error y nosotros le vamos a echar mano. Mateo, cuando describe tentándole y diciéndole, en el griego habla de que de manera insistente lo hacían, porque solo tenían un propósito de atacar a Jesús, de desprestigiar a Jesús y echarle mano a él. Pero no solamente eso pasaba, sino que en el contexto judío, en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había 3 rabinos, había 3 maestros judíos que tenían su escuela de interpretación de las Escrituras y que estaban divididos en cuanto al motivo del divorcio. Uno de ellos, Agba, decía que bastaba que el esposo viera una mujer más hermosa que su esposa o le gustara más otra para que tuviera razones para divorciarse. Gilel, llamado el viejo o sabio, vivió del 70 años antes de Cristo al 10 años después de Cristo. Él fundó una escuela liberal de interpretación que enseñaba que cualquier cosa que el marido descubriera en su mujer que no le pareciera, como por ejemplo no poder cocinar, volverse demasiado mayor, si hablaba con poco respeto de los padres,
del marido, considerarla incapaz para los quehaceres del hogar, podía ser causa del divorcio. La tercera escuela era la escuela de Shammai. Vivió del año 50 antes de Cristo al 30 después de Cristo, y su enseñanza fue contraria a las dos escuelas anteriores, en donde él, Shammai, afirmaba que se podía divorciar únicamente por causa del divorcio. ¿Cuál de estas escuelas pegó más en el pueblo judío? William Barclay, un comentarista bíblico con respecto a esto, él va a decir: la tragedia era, como era de temer, fue la enseñanza de la escuela de Gilel la que prevaleció. El vínculo matrimonial se tomaba a menudo a la ligera y el divorcio se hizo corriente por las causas más triviales, por las cosas más insignificantes. Los judíos presentaban y le daban carta de divorcio a la mujer y la despedían a su casa. Con todo esto que el Señor Jesucristo pasaba, ¿cuál fue su respuesta? Mateo capítulo 19, versos 4 al 6, dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nuestro Señor Jesucristo no se posesiona en una de estas tres escuelas, sino que Él se vuelve a las Escrituras, a lo que Dios ha establecido. Dios no dice: mi posición va con esta escuela. No dice eso. Lo que Él hace y lo que quiero que cada uno de nosotros tengamos muy claro, Jesús los vuelve a ellos a las Escrituras. Pero miren lo que dice en el verso 4 al inicio. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? No, uno podría decir, no está afirmando o tal vez les está preguntando, pero cuando dice no habéis leído, en el griego también se traduce como ni siquiera habéis leído. Vienen a preguntarme sobre si se puede conceder el divorcio y Jesucristo le dice: ni siquiera, ustedes son los expertos en la palabra de Dios. Ustedes son los estudiosos de la palabra de Dios. Sí, hay un problema serio en nuestra sociedad con respecto al divorcio. Tal vez cada uno de estos fariseos estaba acorde a cualquiera de esas escuelas. Pero Jesucristo les dice: ni siquiera se han tomado el trabajo de ver cuál es la posición de Dios que debe de interesarnos a nosotros con respecto al divorcio. Eran las personas llamadas a enseñar la palabra y al parecer tal vez enseñaban posiciones, pero no estaban enseñando lo que el escrito está, lo que Dios nos enseñó a nosotros. Y lo que Jesucristo hace es volverlos a ellos a la palabra. Necesitamos confrontar nuestra vida, necesitamos confrontar con la palabra. Hay decisiones que uno ya está empezando a fabricarlas para tomarlas. Tal vez la palabra divorcio en el matrimonio ya se empiezan a hablar. ¿Por qué me casé con esta mujer? ¿Por qué me casé con este hombre? Antes era feliz, ahora mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Y comenzamos a pensar en un momento de ira, en un momento de cólera. Ya lo soltamos. Por lo menos ya lo solté. Y ya lo solté 2, 3, 4, 5. Y comienzo a soltarlo hasta que llegue el momento que entonces yo tomo la decisión y digo: ¿sabes qué? Nos separamos ahora. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo los vuelve al escrito está. Ahora, escúchame bien, dice: ni siquiera habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de manera perfecta. Creó a la mujer de manera perfecta. Dios en su sabiduría creó una pareja para que al unirla fuera completa, fuera perfecta, fuera indisoluble, juntos ahí. Alguien escribió y decía que este es el marco correcto que Dios te deja a ti y a mí como modelo de cómo tiene que ser un matrimonio. ¿Sabe por qué? Lo primero, para Adán no existía ninguna otra mujer que Eva. Para Eva no existía ningún otro hombre sino Adán. Sus ojos eran solamente para Eva, sus ojos eran solamente para Adán. Y de eso se habla el matrimonio, de la exclusividad que debe existir. No había nadie que ellos pudieran comparar. No, Dios cuando lo creó no lo hizo así. Para mostrarlo que cuando uno va al matrimonio debe de haber esa exclusividad. No puede existir ninguna otra mujer si no es tu esposa. No debe existir ningún otro hombre si no es tu esposo. ¿Cuál es la tarea que ellos tendrían entonces como pareja? ¿Cuál es el trabajo que ellos tendrían para formarse? Porque Dios les dio una orden: fructificar y multiplicaos. Y cuando habla de fructificar, habla de madurar. ¿Cómo lograron eso? Mi hermano, su única tarea era: voy a descubrir cómo Dios hizo a esta perfecta mujer. Voy a descubrir a este hombre que el Señor me ha dado. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo la hago feliz? ¿Cómo podemos interrelacionarnos mejor? ¿Qué evito de hacer para no causarle dolor, angustia, temor? Ninguno de ellos podía decir: mi madre me dijo que no me casara contigo. No eres como mi madre. No eres como mi padre. Mi padre me trataba como una princesa y tú me tratas como una esclava ahora. Ellos no tenían nada atrás. Y ellos, su tarea era conocerse. No era juzgarla. Y cuando uno va al matrimonio, uno va con muchas experiencias y anhelos. Pero en tercer lugar, yo me imagino que Eva estaría diciendo: él es hombre, pero yo soy mujer y me quiere tratar como hombre. Y él diciendo: yo no sé cómo tratarla, es una mujer, primera vez que me encuentro con una mujer, ¿cómo la trato? ¿Qué hago? Y me imagino que habría algunas diferencias entre ellos que no sabrían cómo resolver. Pero los que hemos leído el capítulo 2 de Génesis, dice que Dios cada cierto tiempo venía y se paseaba y hablaba con ellos y conversaba con ellos. Me imagino en esos momentos se acercarían ellos diciéndole: por favor, ayúdame a entender a esta mujer. No sé cómo tratarla. Y me imagino a ella diciéndole: Señor, ayúdame a tratar a este hombre porque no sé cómo tratarlo. Y me imagino Dios en esa paciencia, en ese cariño por su creación. Estaba con ellos instruyéndoles. Y ellos preocupados, y me imagino por la experiencia, esperando el momento que Jesús viniera, Dios viniera para hablar con él, para resolver y limar las asperezas, para que en el camino llegaran a hacer lo que Dios le había dicho. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mi hermano, cuando uno mira a Adán y Eva,
uno mira el modelo perfecto al cual tú y yo, si pensamos casarnos o ya estamos casados, debemos de admirar este modelo. Sí, Dios los creó para ser perfectos, completos, indisolubles. Los creó para que en su caminar no existiera nadie más sino tu esposa y tu esposo. Para que en ese conocerse, para en ese descubrir cómo es ella, cómo es él, podamos crecer y desarrollar el amor en esa unión. Pero cuando nos encontramos con situaciones difíciles de cómo resolver, mi hermano, tenemos en la palabra de Dios todo el consejo que necesitamos para limar todas esas asperezas. Sí, Jesucristo empezó diciendo, sí, tenemos que volver a las Escrituras, porque en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, el modelo perfecto de matrimonio que todos debemos de mirar y reconsiderar e imitar para entonces construir un matrimonio fuerte y sólido. Para que entonces el mandato de, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando nosotros miramos el verbo dejar, dice, por esto el hombre dejará. Aquí el verbo dejar en el griego significa dejar abajo. Habla de dejar atrás con el concepto de abandonarlo. ¿Qué? Esto quiere decir que todas las buenas enseñanzas que yo recibí en mi hogar, ¿tengo que abandonarlos? ¿Quiere decir que el buen modelo que yo tuve de matrimonio de mi padre con mi madre, que los admiraba, ¿tengo que abandonarlos? No, no está hablando de eso. Porque en el matrimonio tienen que darse el principio de amor, de consideración, de respeto, de construcción juntos. Sí, tiene que darse. Pero entonces, ¿qué significa? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. En algunos casos, para los hombres deben de dejar más a su madre. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Déjame expresarte esto con parte de mi experiencia. Cuando yo era niño y adolescente, mi padre era policía y yo me acuerdo muy bien que había días que no venía a casa, 2, 3, 4 días, porque le daban orden de inamovilidad en su cuartel y entonces él no aparecía en casa. Y me acuerdo que cuando él ya salía y venía a casa, yo podía ver a mi madre salir corriendo, lo abrazaba, lo besaba y yo decía, así yo quiero que sea mi esposa. Mi esposa tuvo una formación distinta. Su papá tenía su negocio en casa. Nunca vio a su mamá correr hacia su papá y abrazarlo. Pero sí, ella se desvivía en atenciones. De tal manera que el papá, estando en casa, estaba feliz, agradecía por la comida, agradecía por todas las atenciones. Mi esposa dijo, cuando yo me case, así voy a tratar a mi esposo. Cuando nos casamos nosotros, yo llegaba de viaje, me acuerdo en aquella época yo viajaba mucho en mis primeros años. Yo llegaba a casa, abría la puerta y ya me imaginaba a mi esposa correr y saltar sobre mí. Mi esposa se imaginaba que cuando yo llegara a la casa, mirara todas esas atenciones y preparaciones que ella hacía para que entonces yo le dijera qué rica comida, qué linda bienvenida. Pero los dos nos quedábamos frustrados. Porque yo comencé a pensar, no es como mi mamá. Y ella decía, no es como mi papá. ¿Sabe qué? Hay ciertas formaciones, los principios, los valores en un matrimonio tienen que darse.
Pero déjame decirte, cuando dice el llegar a ser una sola carne, no es fácil, no es sencillo. Porque entonces empieza una lucha en la pareja. Empieza un tiempo de insatisfacción, de frustración. No es como mi mamá, no es como mi papá. Y encima nosotros decimos que no se da cuenta lo que yo estoy haciendo. Déjame decirte, nadie lee la mente de nadie. Nadie. Y a veces nosotros reclamamos que no te das cuenta, lo hago porque te amo. Pero tanto ella como él tienen formaciones distintas. Y un hombre y una mujer con dos formaciones distintas, cuando se juntan, va a ser difícil. Va a tener sus tiempos lindos, pero va a tener tiempos difíciles para que ellos lleguen a un acuerdo y hagan un solo camino. Necesitamos de la dirección de Dios. Necesitamos de los recursos de Dios. Necesitamos dejar determinadas costumbres atrás y abandonarlas, porque tal vez la mujer, el hombre que Dios te dio, tiene otra formación distinta. Entonces uno tiene que volver al Edén con Adán y Eva, porque su tarea era conocerlo. No decir, ella me va a hacer feliz porque yo creo que ella va a hacer esto. Al primer mes se frustró. Perdón, a la semana se frustró. Porque no hace todas las cosas que piensa, que cree. Y empiezan las comparaciones que son odiosas. Empiezan las comparaciones. ¿Por qué eres así? ¿Pero por qué no me tratas así? Mira, yo hago todo el esfuerzo. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Y ella te dice lo mismo a ti. Porque todos tenemos lentes distintos cuando vamos al matrimonio. Y cuando uno va al matrimonio tiene que sacarse el lente, su lente. Porque su esposa y su esposo descubre que son hombres y mujeres totalmente distintos. Totalmente distintos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que entonces el desafío de llegar a ser una sola persona se dé. Cuando no es una sola persona. Eso se refleja en las finanzas. Cuando el hombre y la mujer se sientan a la mesa y dice, con tu sueldo pagas estos formularios. Con mi sueldo yo pago esto. Con tu sueldo, por favor, paga la luz, el cable y todas esas cosas. Con mi sueldo yo voy a pagar el colegio. 2, 3, 4, 5 años y siguen hablando tu plata, mi plata, tus hijos, mis hijos. Cuando indica una sola carne, está hablando nuestro sueldo. Vamos a sentarnos y vamos a juntar lo que Dios nos dio a nosotros y vamos a comenzar a distribuir. Y todavía la situación se agrava. Cuando el hombre gana más o cuando la mujer gana más. Permítame decirle, cuando la mujer gana más, se agrava peor. Porque muchas veces el hombre abusa de la mujer, no le da su lugar. Y cuando la mujer gana más, tiene poder en la mano. Y entonces empiezan los maltratos, las humillaciones. Y el hombre anhela ganar más. Entonces el hombre tiene el poder. ¿Eso es matrimonio? ¿Para eso nos casamos? Hay principios bíblicos que Dios dejó bien claro. Hay caminos correctos que Dios dejó en su palabra. Dios estableció el principio del matrimonio, que es fácil, es sencillo. No es sencillo. Por eso Jesucristo vino, para que Él entrara a nuestro corazón, para que la fortaleza, la firmeza que tú necesitas y que no tenemos, solamente Jesucristo pueda darte.
para que entonces por fe yo pueda decir, sí, Señor, yo dejo de lado lo que creo, lo que pienso, y voy a tomar tu palabra, Señor, el escrito está. Porque nosotros decimos, sí, la palabra de Dios dice que maridos, amad a vuestra mujer, y yo la amo. Pero déjame decirte, el libro de Efesios capítulo 5 no dice solamente marido, ama a tu mujer. Está diciendo, marido, ama a tu mujer como Jesucristo amó a la iglesia. No está diciendo, marido, ama a tu mujer como tu papá o como el mejor modelo que encuentres. No, dice como Jesucristo la amó y se entregó por ella. Y creo que es un buen ejercicio para nosotros los maridos. Tomar una hoja y comenzar a escribir cómo amo a mi esposa. Y si fuera Jesucristo, cómo la amaría realmente a ella. Te vas a dar cuenta que nos vamos a avergonzar nosotros, porque no estamos siguiendo aquellos principios que Dios nos ha dejado. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesucristo comenzó a decir esto, inmediatamente vino la repregunta de los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué permitió Moisés? Si cuando Dios dijo lo que Dios juntó al hombre, lo que juntó Dios no lo separa el hombre. ¿Por qué Moisés sí permitió, mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos estaban haciendo referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Le dijeron, por favor, respóndenos. Si lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, ¿por qué entonces Moisés mismo, siervo de Dios, dio esta posibilidad de que se le pueda entregar carta de divorcio, se le entregue en la mano y se le despida a ella? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Mateo 19, versos 8 al 9. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Saben qué? Jesucristo le dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué implica esa dureza de corazón? ¿Cómo podemos explicarlas? El libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 24, describe la misma palabra, explica. Jeremías capítulo 7, verso 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios caminos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Lo primero que está diciendo aquí el Señor es, no oyeron ni inclinaron su oído hacia la palabra de Dios, donde Dios nos ha dejado todos los principios que nosotros necesitamos. Sí, acá en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, Pablo hablando a los matrimonios va a decir, sí, el marido tiene que amar a su esposa. ¿Cuál es el modelo perfecto que debe de mirar y que debe de centrarse? Tiene que mirar a Cristo, porque pone el modelo así como Cristo amó a la iglesia. A la esposa le dice, tiene que sujetarse a su marido.
y pone el modelo perfecto, así como la iglesia se sujeta a Jesucristo. En otras palabras, encontramos en la misma palabra de Dios todos los consejos que nosotros necesitamos para fortalecer el amor. Encontramos el modelo perfecto de cómo debe de ser un matrimonio. ¿Cuál es la tarea nuestra como pareja? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando vienen los hijos, ¿cuál tiene que ser nuestro modelo hacia ellos? Encontramos todo, dice. Pero en Jeremías capítulo 7 dice, no oyeron ni inclinaron su oído. El Señor Jesucristo en un determinado momento dijo, ustedes se equivocan. ¿Saben por qué? Porque ignoran lo que dice las Escrituras. Ignoran lo que dice la palabra de Dios. Cometen graves errores porque ignoran lo que la palabra de Dios, porque lo que Dios ha establecido en su palabra. No oyeron ni inclinaron su oído. Dice, antes caminaron en sus propios consejos. ¿Sabes qué, mi hermano? Con el tiempo uno toma decisiones en su matrimonio. Y si le está yendo muy mal, siempre uno toma decisiones. Hay algunas personas que dicen, me resigno, no la puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer? Me resigno. Y todavía se lo decimos o nos dicen, me resigno. Están diciendo, me resigno a llevar un problema que no puedo resolverlo, que no me va a traer gozo, no me va a traer alegría, pero ya me cansé de luchar ya. Me resigno. Déjame decirte, va a llegar un momento donde no vas a poder resistir y te vas a hundir peor. Vas a reaccionar peor. Dice, se fueron hacia atrás. No fueron hacia adelante, no hubo progreso, hubo un retroceso en la formación. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Mi padre lo hizo, me aconsejó, resígnate, compadre. Todos los matrimonios son así, resígnate. Y nosotros decimos, sí, está bien, ¿qué puedo hacer? No la puedo cambiar. No puedo cambiar yo y no la puedo cambiar. Algunos dicen, si tú la conocieras a ella, si tú lo conocieras a él. Por eso yo me porto así. Por eso tengo en mi casa que gritar para que me hagan caso, para que me obedezcan. Y comenzamos a tomar decisiones y creemos que funciona. Y muchas veces damos esos mismos consejos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la palabra. Dios, la Biblia no es un libro religioso. Cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer, en el tiempo Dios permitió que se escribieran las Escrituras como el manual que tú y yo necesitamos para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos. Dios nos ha dejado el manual de vida. Así que cuando tú compras un aparato electrónico, siempre viene con un manual y te dicen, por favor, lee el manual porque puedes malograr ese aparato electrónico. Dios nos dice lo mismo. ¿Tú quieres sufrir? ¿Quieres fracasar en tu matrimonio? ¿No quieres fracasar en tu matrimonio? Tienes que leer el manual de Dios, donde vas a encontrar todo el consejo que tú necesitas. Entonces vas a ver que vas a progresar, vas a ir adelante, no vas a retroceder. Permítame leer nuevamente el versículo. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 21. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu
Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Me imagino la escena. Jesús mira a Judas, el que lo iba a traicionar. Me imagino viendo en el futuro las cosas que le pasarían, negándolo, entregándolo, traicionándolo. Arrepentido fue, se ahorcó, cayó, se rompió la soga, cayó al suelo, se reventó. Y yo me imagino en ese estremecimiento de Jesús, no lo creé para esto. Mi hermano, él tuvo 3 años de estar con Jesús. Tuvo el privilegio que muchos de nosotros soñaríamos. Si pudiéramos tomar la decisión, iríamos a ese tiempo a estar con Jesús. El privilegio de manera directa poder hablarle, buscar consejo, buscar dirección. Pero cuando Jesús lo miró, se conmovió, se agitó, se turbó en espíritu, porque no lo creó para eso. Lo creó para que disfrutara de todas las bendiciones que tiene en su palabra, que ha descrito en su palabra de manera detallada, para que entonces en los momentos duros y difíciles tú encuentres la fortaleza para salir adelante, encuentres la salida que Dios siempre da. La pregunta es, si Dios tendría que ver tu matrimonio, Dios tendría que mirarte a ti, ¿se conmovería su espíritu? ¿Se agitaría, se turbaría en su espíritu? Y tal vez pensaría, para esto no permití que se conocieran y que se unieran. Están a punto de romper sus compromisos. Están a punto de romper la relación. Ella ya está mirando a otro hombre, él ya está mirando a otra mujer. Para eso no los uní. Para eso no les dejé mi palabra, mis principios. Le di todo para que entonces supieran afrontar y pasar todos los baches que pasa una pareja. Para que vieran mi poder, mi fortaleza y pudieran salir adelante y ver cómo el amor se hace más fuerte, más sólido. Y que en el camino ya no se habla de lo tuyo y de lo mío, se empieza a hablar de lo nuestro. Y entonces sí, lleguen a ser una sola carne y no hay nada, absolutamente nada que los disuelva. Te pregunto a ti, si Dios los mirara como pareja, ¿cómo creen que reaccionaría? Pero él también dijo en el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La palabra griega traducida como fornicación en el griego es porneia. ¿Qué significa? Significa cualquier forma de actividad sexual ilícita, lo que incluiría fornicación y adulterio, además de otros actos sexuales prohibidos que rompe el vínculo de la pareja. ¿Qué es lo que opina Dios del divorcio? En el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 16, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Mi hermano, Dios en su sabiduría, cuando te une a tu esposa o a tu esposo, te creó para que fueran una sola persona hasta que la muerte los separe. Dios de ninguna manera tiene el concepto de divorcio y Él deja marcado bien a su pueblo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, Él aborrece el repudio.
el día que tú y yo nos encontremos con Jesucristo allá en los cielos? ¿Qué le vamos a decir? Si tú hubieras conocido a esa mujer, Señor, era insoportable. Si hubieras conocido a ese hombre, ay, Señor, ni te hablo de él. ¿Qué? Estaríamos pensando que tal vez Dios dice, te entiendo, hijito, pasa nomás, has sufrido en la vida. ¿Te diría eso? No. Dios diría, te di todo lo que necesitas. Debiste creer en mí, debiste de buscarme, debiste buscar mis principios, debiste buscar mis normas. Entonces hubiera descubierto lo que yo puedo hacer contigo. ¿Cómo te cambio? ¿Cómo hago de ti una nueva criatura? Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Él, no nosotros. Él se encarga de hacer nuevo todas las cosas en nuestras vidas. Él tiene el poder de transformarnos. Lo que tal vez nosotros hemos luchado en el tiempo para cambiar a la esposa, para cambiar al esposo o para cambiar nosotros, nos hemos dado cuenta que no podemos, seguimos haciendo lo mismo. Él no. Él tiene todo el poder para hacer de ti una nueva criatura. Tiene todo el poder para hacer de ti un nuevo matrimonio. Él tiene el poder y nos dejó todo en el escrito está, para que lo estudiemos, para que lo conozcamos, para que entonces yo pueda decir, Señor, lo voy a hacer, Señor. Me comprometo contigo, necesito toda tu dirección. Déjame decirte, cuando Jesús estaba hablando estas cosas, los discípulos estaban alrededor. Uno se imaginaría tal vez pensando que los discípulos estaban diciendo, amén, Señor, gloria a Dios. Sí, Señor, eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿cuál fue la conclusión de los apóstoles después de escuchar estas preguntas y las respuestas de Jesús? Mateo 19, verso 9 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene, pobrecito nosotros los hombres. Mejor no nos casamos. ¿Por qué? Porque la misma idiosincrasia estaba metida en la mente de ellos. Tal vez pensando a la primera que se porte mal, a la primera que no me obedece, a la primera que no me guste, inmediatamente su carta de divorcio, sí, le doy carta de divorcio, puede casarse con otro, ya, que se vaya con otro. Pero cuando Jesús levanta la valla y dice lo que tenemos que hacer, ellos dijeron, bueno, si eso es lo que tiene que pasar el hombre, y si le toca un loco, o si le toca una loca, ¿qué vamos a hacer? Ellos dicen, no conviene casarse. Jesús en su paciencia, ¿qué es lo que le va a decir? Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Todos tenemos alguna idea de lo que es un eunuco. Era un siervo que cuando trabajaba en el palacio de rey lo castraban. Y así eran todos los eunucos. Pero cuando Jesús comienza a decir esto, no está diciendo que hay que volvernos eunucos. No estaba hablando de eso. Orígenes, un padre de la iglesia en el siglo II, lo tomó literal y se castró. Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia del siglo II, dice la historia, estuvo muy cerca de hacer lo mismo hasta que entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Clemente de Alejandría dice, el verdadero eunuco no es el que no puede, sino el que elige no practicar los deseos de la carne. Entonces uno entiende que en nuestra sociedad, como en muchas sociedades, hay hombres y mujeres que
que crecen con el pensamiento, jamás me voy a casar, y no tienen ningún problema. No se están rasgando las vestiduras, me casaré. No quieren casarse. Otros dice, hay otros eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y muchas veces aquí en esta comparación hay ejemplos trágicos. Hay algunos jóvenes o señoritas que dicen, yo no me voy a casar para ser como mis padres, cómo se gritan, cómo pelean, cómo se golpean, cómo se insultan. Para vivir así, olvídate del matrimonio. No quiero tener ninguna relación con nadie, con nadie. Pero Pablo también dice, pero hay eunucos que se hicieron por causa del reino de los cielos. La semana pasada el pastor Gastón hablaba de esto. Y el ejemplo más clásico es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, afuera hay muchas personas que mueren sin recibir a Cristo. Hay miles, cientos de miles que ellos mueren y no hay nadie que lo haga. Y él toma la decisión de no entrar en una relación sentimental para dedicarse de manera plena a salir y predicar el evangelio. Por eso es que nosotros tenemos ahora el evangelio. Por el trabajo de hombres que dejaron todo, tal vez anhelos que ellos tenían, porque Dios puso en su corazón un llamado particular de predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo está tu matrimonio. No sé cómo está tu matrimonio. Tal vez hay heridas muy graves en tu corazón. Tal vez hay mucho resentimiento en tu corazón. Pero déjame decirte lo que dijo Jeremías. No habéis oído, ni habéis inclinado. Y cuando habla de inclinar, dar lugar a que Dios le hable, a que Dios sea muy claro con él. No lo habéis hecho. Porque sigues tus propios consejos. Porque tal vez para ti tu matrimonio fue tan duro, tan difícil, que para protegerte y no te haga más daño, tomaste ciertas decisiones que de alguna manera te alivian, pero no te solucionan tu situación. Y no vamos para adelante. No hay progreso alguno, al contrario. Nos damos cuenta que cada vez es peor y peor la situación. Jesucristo dijo, ¿no has leído lo que Dios hizo al principio? Dios tiene todos los argumentos, tiene todos los recursos para cambiar tu matrimonio, para transformarte, para guiarte. Tal vez lo que tú tengas que hacer en esta noche es decirle, Señor, perdóname, porque he dejado tu palabra de lado, porque no he buscado tu dirección. Señor, en todo este tiempo, Señor, tengo heridas fuertes en mi vida, que hasta me cuesta creer que puede haber un cambio. Déjame decirte, tú no puedes limitar el poder de Dios. Varias veces en la palabra del Señor, Dios va a decir, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Yo no puedo cambiar tu situación, hay algo imposible. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que limitamos su poder. Y tú no puedes limitar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sí lo puedes hacer, seguir con tus propias decisiones y pensar que de alguna manera lo vas a solucionar. Pero mi hermano, Dios puede cambiar tu situación. Cuando nos rendimos ante Él, buscamos su dirección, comenzamos a estudiar su palabra con respecto a todo lo que implica el matrimonio. Aquí en la iglesia nosotros tenemos 2 pastores de matrimonios. Aquí en la congregación tenemos clases para matrimonios para poder ayudarles.
para que entonces tú comiences a ver cambios en tu matrimonio, en las decisiones de fe que comienzas a hacerlo. Para nosotros los hombres, si yo preguntara, ¿quién tiene que dar el primer paso para un cambio en el matrimonio? ¿Quién? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién? Déjame decirte, el primer paso para el cambio en un matrimonio, quien debería darlo, somos nosotros los hombres. Porque la Biblia menciona que nosotros los esposos somos cabeza de hogar. Somos los primeros responsables delante de Dios. Quiere decir que cuando Dios juzgue tu matrimonio, no va a llamar a tu esposa primero, por más que le empujes. No va a ir ella. Te va a llamar a ti, esposo, para que entonces Dios nos demande, yo te puse cabeza de hogar. ¿Por qué no tomaste mi palabra? ¿Por qué no la estudiaste? ¿Por qué no descubriste los principios que iban a cambiar, a transformarte a ti, a tu matrimonio, a tu mujer, a tus hijos? Después te va a llamar a ti, mi hermano. Porque las mujeres son llamadas a sujetarse al esposo. Después te va a llamar a ti y nos va a demandar lo mismo. Dios nos ha dejado todos los recursos para tener una vida plena, una vida cambiada. Y tú le puedes decir hoy día a Jesucristo, Señor, cambia mi matrimonio, cámbiame a mí, Señor. Destierra todo pensamiento, conclusión, decisión que haya tomado con respecto a mi matrimonio. Porque Dios no nos creó a nosotros con la fuerza para resistir los problemas que tiene el matrimonio. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, no tienes ni la fuerza ni la sabiduría para llevar adelante un matrimonio. Y tú en esta noche puedes decirle, Señor Jesucristo, necesito tu dirección. Ayúdame, guíame. Voy a tomar tu palabra. Voy a participar en la iglesia. Hasta tenemos un encuentro de hombres que nos va a ayudar a nosotros a conocer nuestra labor de hombre dentro del hogar. Y tú puedas decir, Señor, voy a tomar todo esto, pero Señor, transforma mi matrimonio. Guíame. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, por favor. Yo te voy a pedir a ti, esposo, esposa, si tienes que arreglar cuentas con tu Dios, hazlo ahora. Si nos damos cuenta que vamos más para atrás y no para adelante, no hay ningún progreso, tú puedes decirle en esta noche, Señor, mi matrimonio no puede seguir así. Voy a enfocarme en el modelo que tiene tu palabra. Voy a estudiarlo, Señor. Si yo no entiendo, voy a buscar consejos, Señor. Pero quiero que cambies y transformes mi matrimonio.